Colombia, Brasil, el juego más atractivo de esta fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas. Pero ¿qué podemos esperar? ¿Cómo llegan los equipos y cuáles son sus patrones de juego? Así que hoy, en la pizarra del profe, la previa entre Brasil y Colombia. Bueno, como saben, casi todos los días grabo videos para el canal y para hacerlo claramente tengo que verlo a la mejor calidad y sin anuncios. Y por eso muchos de ustedes me han preguntado en dónde veo los partidos. Y por eso les voy a contar el método que casi nadie conoce y que yo estoy usando para ver todos los partidos. Y es que únicamente lo único que tienen que hacer es comprar una suscripción anual de DAZN por GGPick. Y es que GGPick te permite ahorrar mucho dinero. Pues yo solamente pagué $15 y tengo una anualidad total con DAZN para ver todos los partidos que yo quiera. Y es que aquí puedes ver las transmisiones de la Liga, la Champions, la Bundesliga, la Serie A y muchas demás competiciones, además de otros deportes como golf, UFC, boxeo y etc. Así que ve al link de la descripción y obtén un 15% de descuento con el código PIZARRA. GGPick, ahorra tiempo y dinero y disfruta de tus partidos favoritos. Colombia tendrá que ir al estadio Mané Garrincha a visitar a Brasil en la fecha 13 de las eliminatorias, en un partido en donde ambos equipos llegan con la necesidad de ganar, pues Colombia viene de perder los últimos dos partidos de la fecha FIFA, frente a Uruguay y frente a Ecuador. Estas derrotas hicieron que estos dos equipos pasaran a Colombia en la tabla de posiciones, y esto se podría complicar más aún si pierden contra Brasil, pues serían desplazados como mínimo hasta la quinta posición, después de que en las fechas anteriores Colombia estuviera disputando el liderato de estas eliminatorias. Pero eso no significa que Brasil venga de la mejor forma posible, pues Brasil también en los últimos dos partidos no ha podido ganar. En las últimas fechas consiguió 2 empates, frente a Venezuela y frente a Uruguay. Y es que en este partido Brasil lo que va a buscar es que sus máximas estrellas logren demostrar el nivel que tienen en Europa con la selección, pues lo que es Rodrigo, Vinicius y Rafinha han demostrado un muy buen nivel que aún han quedado de ver en estas eliminatorias con la selección. Así que ya explicado el contexto, vamos ahora sí a hablar de cómo juegan los equipos. Primero hablemos de cómo juega Brasil. Y para esto primero tenemos que hablar del sistema de juego, que es el 4-2-3-1 el que más suelen usar, y en donde las primeras características vienen precisamente de ese de ese doble pivote, que probablemente será Gerson y Bruno Guimaraes. Eso sí, recuerden que yo en este momento coloco el 11 que creo yo que va a ser el titular, pero no significa que le vaya a pegar a los 11 jugadores, pues eso ya es una apuesta. Pero eso sí, los patrones serán más o menos los mismos. Es importante mencionar que el doble pivote de Brasil es un doble pivote más ofensivo que defensivo, y esto hace que muchas veces veamos como estos dos se posicionan casi a la altura del enganche de Brasil, acumulando muchos jugadores cerca del área, y precisamente por la capacidad ofensiva que tienen, Gerson y Bruno Guimaraes son jugadores que siempre pisan el borde del área. Esto mismo lo convierte en uno de los equipos que más posesión de balón llegan a tener en las eliminatorias, pues posicionan un bloque alto y esto hace que precisamente tengan la posesión de balón, pero lo más importante, presionen alto, recuperando balones rápido y volviendo a mantener la posesión, principalmente sobre ese carril central que, como les digo, es donde logran acumular varios jugadores. Y esto hace que pasemos precisamente a hablar de otro patrón de juego que tiene Brasil. Brasil es un equipo que, como les digo, les gusta acumular muchos jugadores en el carril central, y para eso tienen instrucciones con los laterales y con los extremos, pues normalmente Brasil lo que hace es posicionar únicamente un jugador por fuera. Normalmente los laterales son los que se posicionan por fuera. Por eso es que vemos que muchas veces está el extremo por fuera, el balón le llega al extremo y ahí es cuando le pasa el lateral a la espalda. Cuando ya el lateral le pasa a la espalda es cuando el extremo se posiciona en el carril central para acumular esos jugadores en el carril central. Por eso es que vemos tanto a Vinicius como a Rodrigo como a Rafinha en el carril central, mientras los extremos son los que mantienen la amplitud. Pero eso no significa que pasen al ataque como unos carrileros, sino más bien que son laterales prácticos que lo que buscan hacer es cumplir con la amplitud del equipo, pero más bien no son el ataque del equipo de Brasil. Ahora, en la parte defensiva, Brasil cambia su sistema de juego y pasa a defender con un 4-4-2. Pero no solamente para defender, sino que realmente cuando no tienen el balón ya piensan en contraatacar. Y a pesar de que Brasil es un equipo al que le gusta tener la posesión, sin el balón y a las transiciones son un equipo muy peligroso. Y esto lo hacen porque precisamente cambian a este 4-4-2 y cuando recuperan les gusta atacar con 4 hombres. 2 de los jugadores que están en los carriles exteriores, que serían los extremos, y los 2 jugadores que en ese momento están actuando como delanteros. Con eso Brasil logra atacar con 4 jugadores que son muy rápidos y logran crear mucho peligro a las transiciones. Así que no podemos olvidar que a pesar de que tienen el balón, les gusta también transicionar y generar de esta manera peligro. Y hablando precisamente de estos 4 jugadores, hay que hablar de la rotación que estos suelen hacer. Hemos visto muchas veces como Rafinha juega como enganche o también como extremo derecho.
El propio Vinicius, aunque normalmente juega por izquierda, también lo hemos visto finalizar jugadas sobre el carril central. Y Rodrigo es el jugador que, como en el Real Madrid, rota mucho sus posiciones. Lo hemos visto jugar por izquierda, lo hemos visto jugar de delantero y también por el carril derecho. Pero no solamente en partidos diferentes, sino que en el mismo partido hacen esto. Van cambiando sus posiciones y esto hace que sea difícil marcarlos en un marcaje hombre a hombre. Pues si los marca un jugador en concreto y rota la posición, va a desorganizar totalmente al equipo rival. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Pero si tenemos que hablar de un problema de Brasil, también vendría desde el doble pivote. Pues como les digo, estos dos jugadores son más ofensivos que defensivos. Y en la salida de balón se nota esto. Primero porque los laterales se posicionan alto, a la misma altura que los volantes, pero estos volantes, estos interiores, se posicionan muy lejos de los centrales, lo que hace que la principal responsabilidad de sacar el balón jugado caiga en los centrales, conduciendo o sacando el balón ellos mismos. Pero hemos visto cómo los volantes de Brasil no se acercan a ellos y esto hace que la salida de Brasil tal vez no sea la más limpia posible. Y otro problema, también en el doble pivote, es cómo les rematan desde el borde del área. Ese borde del área es una zona que Brasil no suele defender con la misma agresividad que cuando pierden el balón en un bloque alto. Desde esta zona hemos visto cómo les han anotado a Brasil y les han rematado en varias ocasiones, principalmente porque Guimaraes y Gerson no logran cerrar a tiempo y terminan encajando remates desde esta zona, la frontal del área. Y con esto pasemos a ver cómo juega Colombia y qué podemos esperar en este partido. Colombia suele usar o el 4-3-1-2 o el 4-2-3-1, pero creo que en este partido, al ser de visitante y al ser Brasil al que van a enfrentar, creo que usarán el 4-3-1-2. Y con esto vemos los 11 jugadores que creo yo que van a salir. Principalmente la duda que tengo es si Davinson será titular, pues triplican minutos a Cuesta, y también si John Durán será el titular, pero creo que así saldrá el equipo de Lorenzo. Ahora sí, hablemos de los patrones de juego de Colombia y de qué podemos esperar en este partido. Lo primero es hablar de los laterales de Colombia, que son la principal fuente de ataque de la selección. Pues lo que es Johan Mojica y Daniel Muñoz son jugadores que no son laterales corrientes, sino son carrileros, que se posicionan muchas veces casi hasta línea de fondo, dando la amplitud de la selección, siendo la principal herramienta para Colombia en ataque, y en donde hemos visto que cuando estos dos no logran subir es cuando Colombia más le cuesta generar peligro. Y esto en este partido puede ser una ventaja. ¿Por qué? Como les decía, los laterales de Brasil, aunque pasan al ataque, no son principalmente ofensivos, lo que hace que tal vez los laterales de Colombia tengan espacio para subir, ya que estos dos no se posicionan tan alto. Y con esto, los laterales colombianos creo que pueden tener en este partido responsabilidad en ataque. Pero esto mismo puede generarle espacios a Brasil. Pues Brasil se posiciona con ese 4-4-2 como ya les había mencionado, y al estar tan altos los laterales colombianos suelen generarse espacios a la espalda de estos dos laterales. Además que tenemos que recordar que lo que es Richard Ríos y John Arias suelen subir también al ataque, y eso deja a Colombia normalmente con 3 jugadores, lo que son los 2 centrales más Lerma o el jugador que vaya a jugar como el interior. Y como recordamos, como mencioné anteriormente, Brasil es un equipo que cuando recupera el balón transiciona automáticamente con 4 jugadores. Y vemos que por fuera tienen jugadores peligrosos que pueden hacerle daño a las espaldas de los laterales colombianos. Así que como podemos tener ventaja al poder posicionar los laterales altos, también es una desventaja si perdemos el balón y los interiores de Colombia no logran recuperar el balón automáticamente. Ahora, aunque Colombia teóricamente juega con ese 4-3-1-2 con 2 puntas, Lucho Díaz no es un jugador que se posiciona siempre sobre el carril central, sino más bien, siempre que tiene oportunidad, se posiciona por fuera, quedando como ese extremo izquierdo, que es donde más le gusta jugar a este jugador. Y aquí es cuando vuelve a entrar el lateral Johan Mojica. Pues a Colombia le gusta posicionar estos dos jugadores juntos para generar superioridades por este carril. Algo que se puede generar, pues Rodrigo es un jugador que en el Real Madrid no regresa tanto y podemos ver tal vez 2 versus 1 frente al lateral derecho de Brasil. Pero con esto llegamos al punto que más le cuesta a Colombia tal vez, y es la llegada a gol y esas oportunidades. Pues Colombia precisamente por esto suele jugar por los carriles exteriores, con los laterales altos y con Lucho Díaz en banda. Y esto hace que muchas veces lo que hagan es colgar centros al área, normalmente a John Córdoba. Hay que ver por eso si jugará Córdoba o Durán. Pero ¿qué pasa? Esto también es una muestra de que Colombia no tiene muchas ideas cuando tiene el balón y llega a ese tercio final, pues se dedican más que todo a colgar centros o jugadas individuales. Y con esto pasamos a las acciones a balón parado, que es la manera en la que Colombia más ha conseguido goles en estas eliminatorias y en este proceso. De esta manera Colombia puede crear peligro y contra Brasil de visitante puede que funcione, pero como les digo, no debe ser la única herramienta que tiene Colombia, si no volveremos a sufrir como ya lo hemos sufrido en muchos partidos.
Así que como últimos puntos, hablar de que esos 3 jugadores del carril central de Colombia tienen que ser muy importantes para no permitir ventaja a Brasil en ese carril central que acumula muchos jugadores. Esos 3 jugadores pueden hacer que se vean igualdades numéricas y que tal vez desde el carril central no lleguen a generar tanto peligro. Además que lo que es James y Richard Ríos pueden patear bastante de media distancia, algo que le cuesta a Brasil. Pero eso sí, como resumen, quiero dejar los 2 puntos que pueden ser importantes para ambos equipos. Para Brasil, el punto que tienen que aprovechar es la espalda de los laterales colombianos que pueden atacar con esos 4 jugadores el equipo brasileño y generar mucho peligro al equipo de Néstor Lorenzo. Y Colombia, que tendrá probablemente ventaja de posicionar alto a sus laterales y que si logran generar ideas puede que por estas zonas generen peligro. Así que con esto finalizamos la previa entre Brasil y Colombia. Pero llega el momento de preguntarles a ustedes, ¿cómo plantarían a Colombia para este partido? ¿Cuál sería su once titular y con qué sistema de juego? Y por último, ¿cuánto creen que quedará este partido? Para ti que llegaste hasta el final del video, quería agradecerte por ver el video completo y recordarte que también puedes suscribirte gratis en este canal. Con eso no te pierdes ningún partido importante, transmisión y análisis en vivo de los partidos o ningún análisis de algún equipo. Así que nada, muchas gracias.